Somos FEDEFAR, la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos. Agrupamos a 20 empresas multinacionales dedicadas a la investigación y desarrollo de productos innovadores en la región centroamericana y del Caribe. Con más de 45 años de experiencia, trabajamos con todas las autoridades y demás actores del sector salud, dentro de los más altos estándares éticos, para promover la investigación científica y un mejor acceso a los tratamientos terapéuticos más innovadores y de calidad, que mejoren la salud y aumenten la esperanza de vida de toda la población. Nuestros objetivos son mejorar el acceso a terapias innovadoras y de calidad, aumentar la eficiencia y calidad de los servicios de salud, promover la investigación clínica, velar por la sostenibilidad de los sistemas de salud y cambiar el paradigma de ver a la salud como un gasto, sino como una inversión. En FedePharma creemos que todas las personas merecen acceso a los servicios de prevención, a una buena atención y a tratamientos de calidad. Seguimos trabajando en beneficio de la seguridad social y la salud de millones de personas en la región. Muy buenos días a todos. La Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo FedePharma, a través de su Comité de Ética y Compliance, les da la más cordial bienvenida al primero de una serie de webinars enfocados en pactos de integridad y acuerdos colaborativos. En esta oportunidad estaremos conversando sobre qué son los pactos de integridad y cuál ha sido la experiencia en el desarrollo e implementación de estos pactos en otros países. Mi nombre es Meris Francisco, soy gerente país de República Dominicana de FedePharma y coordinadora del Comité de Compliance de FedePharma. Actuaré como moderadora de esta actividad y a continuación unas leves instrucciones técnicas. Por favor, mantener sus cámaras y micrófonos apagados y pueden tener la posibilidad de personalizar desde su computadora la forma en que se distribuye la composición de la pantalla y así presenciar de forma más cómoda este conversatorio. En la pantalla, a continuación, podrán ver la agenda de nuestra actividad que seguiremos en el día de hoy. Agradecemos también transmitir sus preguntas de manera escrita a través de la sesión de preguntas y respuestas que ha sido habilitada en el Zoom, las cuales serán atendidas por nuestra panelista al finalizar el conversatorio. A continuación, tengo el honor de presentarles a Jorge Romo, quien es el Legal Head de Novartis y es presidente de nuestro Comité de Ética y Compliance de FedePharma, quien nos dará unas breves palabras de bienvenida a esta actividad. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Meris, por la introducción. Muy buenos días a todos y gracias por asistir a este webinar, el cual esperamos sea de su agrado y genere mucho interés, no solo a través de preguntas, sino de acciones posteriores que podamos ejecutar en los países de esta hermosa región. Antes de presentar a nuestra expositora de esta mañana, permítanme compartirles un poco qué es FedePharma. FedePharma es una asociación que representa a la industria farmacéutica innovadora que investiga, desarrolla y comercializa medicamentos y terapias para la prevención, tratamiento y cura de enfermedades. Está integrada por 20 laboratorios multinacionales de investigación y desarrollo con presencia en Centroamérica y el Caribe. Nuestra principal misión es promover el acceso a medicamentos innovadores y de alta calidad para Centroamérica y el Caribe, fomentando un entorno de libre competencia y respeto a la propiedad intelectual, dentro de los más altos estándares éticos. Nuestro objetivo con este conversatorio es exponer y explicar con un cierto detalle qué son los pactos de integridad y los beneficios que conllevan a través de la experiencia en la creación, implementación, ejecución y gestión de dichos pactos en otros países latinoamericanos. Asimismo, resaltar la importancia de nuestro compromiso y acciones como industria en la implementación de mecanismos que incidan en la generación de sinergias entre los actores del sector público y privado bajo los más altos estándares éticos y que estos a su vez se traduzcan en beneficios para la población. La finalidad en el día de hoy es sentar las bases para que en un futuro no muy lejano podamos ver cada vez más acciones colectivas concretizadas en los países en los cuales tenemos
la bendición de vivir, que beneficien a los pacientes y al sistema de salud en general. Nuevamente, agradecemos su presencia y esperamos su participación activa a través, como bien dijo Meris, de preguntas y comentarios que puedan exponer en el chat del webinar. Pero aún más importante, contamos con su apoyo para hacer realidad la implementación de pactos de integridad en cada uno de nuestros países. Sin más que agregar, devuelvo la palabra a Meris para que pueda hacernos favor de presentar a nuestra expositora esta mañana y podamos empezar a conocer sobre la materia de este webinar. Muchas gracias, Jorge, de verdad. Gracias por tus palabras de bienvenida. Y nada, sin más, tenemos el honor de presentar a nuestra panelista en el día de hoy. La licenciada María Teresa Canturreus es directora de Quer Abogados, es directora de la Comisión de Ética de la Asociación Mexicana de Industrias de Innovación Farmacéutica y es abogada con una maestría en anticorrupción y acciones colectivas por la IACA, Academia Internacional Anticorrupción, y además tiene un diplomado en alta dirección de empresa por el IPADE. En adición a eso, nuestra expositora de hoy es catedrática en la maestría anticorrupción en la Universidad Panamericana y especialista en Derecho Corporativo, Antimonopolios e Integridad Corporativa Compliance. Cuenta con más de 25 años de experiencia asesorando empresas nacionales e internacionales, así como sociedades no lucrativas. Es presidente del Comité Técnico Farmacéutico y de Salud en World Compliance Association, WCA, del capítulo México. Y sin más, pues le damos la palabra a nuestra estimada Tere para que nos deleite con el contenido en el día de hoy. Gracias, Tere, adelante. Muchísimas gracias, Mary. Muchas gracias, Jorge, a Fedefarma por esta generosa invitación para platicar un poco sobre qué son los marcos de consenso o los acuerdos éticos de colaboración. Yo quisiera empezar con un video muy cortito que nos va a dar en un minuto una muy buena idea de qué son los marcos de consenso. Adelante, por favor, con el video. Conducirse de manera ética en la interrelación entre empresas biofarmacéuticas y de dispositivos médicos, sus asociaciones industriales, terceros intermediarios, profesionales de la salud, organizaciones de pacientes y otras partes interesadas es esencial para brindar una atención médica de alta calidad y para fomentar el desarrollo de la innovación en el ecosistema de salud. La conducta ética también fortalece la capacidad de pequeñas y medianas empresas de dispositivos médicos e industria biofarmacéutica para operar de manera sostenible y participar en el comercio transfronterizo. Ningún participante puede lograr un entorno comercial ético por sí solo. Afortunadamente, está surgiendo una novedosa solución en todo el mundo. Quienes conforman el ecosistema de salud están sentándose para formar una mesa de diálogo. Los acuerdos colaborativos están fungiendo como complemento, formalizando los esfuerzos de cada uno de los participantes, colaborando, fortaleciendo y fomentando las prácticas éticas. Los acuerdos colaborativos funcionan como plataforma continua para identificar y comunicar las mejores prácticas del sector. Por ejemplo, la creación de códigos de conducta dentro de un país, desarrollo de capacidades entre organizaciones a través de capacitaciones conjuntas, monitoreo de los acuerdos y evaluación de los cambios en el entorno local. El primer acuerdo colaborativo se firmó a escala global. Actualmente, países como Canadá, Perú, Vietnam, China, México, Filipinas, Australia, Japón y Chile ya cuentan con acuerdos colaborativos en el sector salud. Además, estas economías ya reunieron a 150 organizaciones líderes en el sector. La meta es que todos los países implementen su propio acuerdo colaborativo. Es importante recordar que no existen acuerdos iguales. Todos son únicos, pero comparten el mismo objetivo y los mismos principios. Ningún otro sector ha recorrido este camino, aún. El sector salud fue el primer sector en implementar estos acuerdos. Las empresas biofarmacéuticas y de dispositivos médicos están a la vanguardia. Cuando tienes un ecosistema de salud con la integridad en el centro, las oportunidades son infinitas. Y ahora, ¿cuál será el siguiente paso que dará tu país? Muchas gracias. Bueno, con esto tenemos una clara idea de qué son los acuerdos éticos de colaboración, pero ¿cómo empieza todo? Lo primero que tenemos que destacar es que la corrupción es un cáncer que ha atacado a nuestro planeta.
no es un tema, no reconoce fronteras, como igual que las enfermedades no reconocen fronteras, y es por eso que se busca una forma de atacar la corrupción, fomentando la integridad en el sector privado a través de estos acuerdos éticos de colaboración. ¿Quiénes fueron los primeros? En el sector salud, como hemos visto en el video, empieza a nivel global, pero esto es un movimiento mundial que recibe el nombre de acción colectiva. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando hablamos de acciones colectivas durante esta presentación, en realidad vamos a referirnos a acciones colaborativas. Y hago este paréntesis porque las acciones colectivas es una traducción de collective actions, pero class action, que es una acción de clase, es una acción de un grupo, también se ha traducido como acciones colectivas. Es por esto que a partir de este momento utilizaremos el término acciones colaborativas, pero para que los que nos están escuchando sepan de qué estamos hablando y cuando busquen en internet, en diferentes foros, sepan que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de acciones collective action en el mundo de la integridad o acciones colaborativos, acuerdos colaborativos o marcos de consenso cuando se refiere al sector salud. Así, el Pacto Mundial Pacto Mundial y Naciones Unidas hicieron un playbook, ¿no? Un librito que nos ayuda a seguir el tema de las acciones colaborativas. Aquí les dejo la liga para aquellos que estén interesados en cómo se realizan las acciones colaborativas en materia de ética y cuáles son las bases que se han tomado en cuenta a través de la investigación que se refleja en este libro. Divide las acciones colaborativas en 4 grandes grupos. Es la declaración anticorrupción, los pactos de integridad, las iniciativas basadas en principios y la coalición empresarial de certificación. ¿Cuál es la diferencia? El punto común primero. El punto común es que todas son acciones colectivas o acciones colaborativas. ¿Cuál es el otro punto en común? Que tienen como base la ética, la integridad. Y que dentro de su esencia está la interacción de actores en un grupo, en un sector. La Declaración Anticorrupción es un grupo de instituciones, se reúne para públicamente obligarse a ser íntegro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el Cero Excusas, que es un movimiento internacional que se refiere a esta declaración anticorrupción. Es un acuerdo de colaboración sostenible para un sector, puede ser para el sector privado, no necesariamente para un sector industrial. Después viene el Pacto de Integridad. Se reúne un grupo de instituciones y celebran un pacto escrito, en el cual se obligan a mantener la integridad, a defender, por supuesto, la interacción entre ellos, pero de manera transparente. Para el mediano y largo plazo, surgen iniciativas basadas en principios, es decir, un sector, y aquí sí un grupo de instituciones ya en un sector específico, puede ser el sector salud, puede ser el sector de la construcción, en cualquier sector, en sector de aduanas, hay uno muy interesante, que establecen unos principios y en esos principios se comprometen desde la integridad y la transparencia. El GOL, la joya de la corona, digamos, es la Coalición Empresarial de Certificación. Este movimiento nace de las empresas, nace del sector privado, pero no se limita al sector privado. Nace del sector privado porque es una iniciativa en la que de motu propio las empresas, a través de sus asociaciones o directamente, se comprometen a la integridad. ¿Por qué nace esto? Bueno, es un caso de negocio. Tenemos que recordar que la integridad está intrínseca, debe ser parte del ADN de las empresas. No hay empresa sostenible si no tiene un buen sistema de integridad. Funcionan al principio las empresas, los negocios que no se apegan a la integridad, sí funcionan. Es más, la corrupción es un buen negocio.
por eso existe. Ahora, el tema es que no es sostenible en el largo plazo y hemos visto de manera contundente y desastrosa y muy dolorosa cuáles son las consecuencias de la corrupción en un país. Es por eso que decimos que no es sostenible y lo hemos demostrado desde la academia y también en la práctica. Bueno, estas acciones colaborativas son acuerdos basados en principios éticos, decíamos. Entonces, muchas veces encontramos en medio entre el pacto de integridad y la iniciativa basada en principios, esto no tiene una frontera clara. Muchas veces encontramos acuerdos que toman parte de las condiciones, de los requisitos del pacto de integridad y parte de la iniciativa basada en perspectivas. Es ahí donde vamos a encontrar los marcos de consenso o los acuerdos éticos de colaboración. Siempre se trata de acuerdos voluntarios. Es un club al que tú quieres pertenecer, haces una declaración pública y, por supuesto, si no cumples, pues una de las sanciones es el ostracismo, es que te sacan públicamente de ese grupo. La siguiente, por favor. En este libro que habíamos, o este manual de estrategias de acción colectiva contra la corrupción, encontramos una referencia, no me gusta hablar de definición de una acción colectiva, porque la acción colectiva, la acción colaborativa, los acuerdos éticos de colaboración son trajes a la medida. Tienes que partir de qué se necesita en tu país, qué se necesita dentro de tu sector, para entonces, a través de una iniciativa multiactor, establecer cuál es la acción colaborativa que vas a mantener. Por supuesto, se trata de nivelar el campo de juego. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Muchas empresas tienen regulaciones más estrictas, sobre todo las empresas globales, tienen regulaciones muy estrictas en materia de anticorrupción. Así encontramos, por ejemplo, la famosa Foreign Corrupt Practice Act o el FCPA americano, UK Bribery Act, que es esta ley que tiene aplicación extraterritorial para las empresas que hacen negocios en dólares, en el caso de la FCPA, que tienen alguna relación corporativa con Reino Unido, en el caso de UK Bribery Act, y tenemos una tercera que también tiene brazos extraterritoriales, que es SAPANDU, que es la ley francesa. En esta última ley mencionada se hace referencia específica a los programas de compliance, como las empresas que están actuando, las empresas francesas de determinado nivel, de determinados ingresos, tienen que implementar manuales, políticas de integridad o programas de compliance, como se les conoce, en todos los países, en todas sus subsidiarias. Y de esta manera, leyes extraterritoriales toman vida en acciones en países distintos. Esto genera que cuando las empresas globales empiezan a trabajar en países donde o la legislación no tiene el nivel de anticorrupción que tienen estos países, o bien hay impunidad y no se están aplicando las sanciones en materia de competencia o de competencia desleal, por supuesto, o en materia de corrupción o de falta de integridad, es entonces donde estas leyes pueden sancionar. ¿Qué necesitan las empresas entonces para funcionar? Bueno, pues que haya piso parejo. Y entonces lo primero que dicen es, nosotros tenemos que elevar el nivel de integridad que se maneja en un país determinado para que yo pueda operar con estas limitaciones que me establecen las leyes extraterritoriales. Digamos que ese es el látigo. ¿Qué tenemos como incentivo? La zanahoria. Siempre sabemos que los seres humanos trabajamos por un látigo y por un incentivo. El incentivo es la sostenibilidad del negocio y en el caso de la salud, la sostenibilidad del país. Desafortunadamente, pues, la historia nos da pues una lección muy dolorosa con COVID-19 y nos recuerda cómo no hay desarrollo económico sin
salud, como no hay bienestar sin salud. Y este es lo que tienen muchas empresas como ADN y dicen, yo quiero elevar el nivel de integridad en mi país, independientemente de que haya impunidad o no. Yo quiero comportarme de manera ética en la interacción que tengo con todos los actores del sector salud. La siguiente, por favor. Es así como nacen dentro del sector salud unos principios. En 2011, y se llaman principios de la Ciudad de México porque se firmaron en la Ciudad de México, se establecen 6 principios para las empresas biofarmacéuticas en la creación de sus códigos voluntarios de ética. ¿Cuáles son estos 6 principios? Primero, paciente en el centro. Todo lo que hago tiene que ser por y para el bienestar del paciente. Segundo, por supuesto, tengo que conducirme con integridad en todas las actividades que desarrollo. ¿Qué puede pasar en esta interacción? Pues que los criterios se vean condicionados. Entonces, uno de los principios es la independencia de criterio. El médico, el profesional de la salud, tiene que gozar de absoluta independencia de criterio. El investigador y la investigadora tienen que gozar de una absoluta independencia de criterio. Por supuesto, la industria debe tener y mantener su independencia de criterio. Y aquí nace un actor sumamente relevante del que vamos a hablar de manera destacada en esta presentación, que son las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de pacientes. Cada vez más, afortunadamente, tenemos sociedades civiles que exigen un comportamiento íntegro, principalmente en aquellas áreas de la vida que pueden comprometer el bienestar, como es la educación, la salud, no solo en la venta de productos, sino en el desarrollo de la actividad. Es por eso que hoy el paciente, hoy el consumidor prefiere consumir empresas, prefiere tener servicios de empresas que no solo tienen una buena calidad, sino que además son incluyentes, sino que además tienen responsabilidad social, sino además que tienen un compromiso público con la integridad y con la gobernanza abierta. Es ahí de donde nace el cuarto principio, que es la intención legítima. Yo tengo que demostrar que esta actividad que estoy desarrollando, la estoy desarrollando de manera legítima. Y tengo que cuidar todos los aspectos de esta actividad. Es decir, si yo me dedico al sector salud, entonces tengo que cuidar desde el empaque. El empaque debe no ser contaminante para el ambiente. Debo cuidar, por supuesto, a mi personal de manera importante. ¿Qué tengo que cuidar ahí? Bueno, que haya diversidad, que haya inclusión, que se respeten todos los derechos humanos, por supuesto, y todos los derechos laborales. La transparencia en mi actividad. Si yo voy a hacer, dicen por ahí que si tú vas a hacer una actividad y tienes duda de si es íntegra o no, pienses que te están viendo aquellas personas con las que tienes un compromiso. Por ejemplo, tus hijos, por ejemplo, tus padres, por ejemplo, tu pareja, ¿no? Por ejemplo, tus amigos. ¿Quieres ser esa referencia en la actividad que estás haciendo? Ese es un buen parámetro de si estamos actuando bien o mal. Cuando estamos dispuestos a hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo, pero también estamos dispuestos a que nos vean en toda la actividad que desarrollamos con transparencia, entonces estamos hablando de una actividad ética. Por supuesto, no puede haber integridad sin rendición de cuentas. Uno tiene que hacerse responsable de lo que hace. Decían por ahí, decía Churchill, que el tamaño de la libertad es directamente proporcional al tamaño de la responsabilidad. Si yo soy libre, tengo que hacerme responsable de todos los actos que realizo. Después, para los dispositivos médicos vienen los principios de Kuala Lumpur que establecen estos cinco pilares que, como ustedes verán, coinciden con los 6 pilares que hemos platicado. La siguiente, por favor. Es así como viene en 2014 un gran pacto global. Porque ¿dónde empieza el tema de la ética? ¿Dónde empieza el tema de la integridad? Si yo
tomo decisiones que solamente me afectan a mí, probablemente estemos hablando de moral, no estamos hablando de ética. Cuando mis acciones tienen una interacción con el otro, es entonces donde podemos hablar de ética. Y cuando hablamos de integridad empresarial, de lo que estamos hablando son de estas reglas, de estas buenas prácticas para el desarrollo sostenible de mi negocio. Y es ahí donde, como hablamos de un negocio que tiene como dentro del ADN el ganarse la confianza del paciente, tenemos que trabajar de manera unida. ¿Cómo hacemos para lograr esto? Pues lo primero es conocernos. Para eso necesitamos hacer este mapeo de quién está en mi sector. Y así a nivel internacional se hizo este acercamiento entre diferentes grupos que tenían un nivel global. ¿Quiénes eran? Pues, por supuesto, la Organización Internacional de Pacientes, la Asociación Médica Internacional, Asociación de Hospitales, la Federación de Hospitales Internacionales, la IFMA, que es el acrónimo de la Federación Internacional de la Industria Biofarmacéutica, y, por supuesto, la Asociación de Enfermeras, la Asociación Internacional de Enfermeras. Todos ellos se sentaron en una mesa y dijeron, bueno, vamos a retomar estos principios APEC que ya conocemos de la Ciudad de México para códigos de ética y vamos a destacar cuáles son los puntos que en nuestra interacción deben cuidarse. El paciente primero, apoyo a la investigación y a la innovación, porque por supuesto lo que queremos es siempre que el desarrollo sea basado en ciencia, asegurar la independencia de la conducta, la independencia de criterio y, como siempre, promover la transparencia y la responsabilidad o el llamado accountability. La siguiente, por favor. Esto encontró que había otros aliados en el mundo que estaban fomentando el mismo tipo de acuerdos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, básicamente Naciones Unidas, como lo hemos visto. Naciones Unidas tenía este manual de cómo hacer acciones colectivas, la Iniciativa Asia-Pacífico de Cooperación Económica, que es la que toma con mayor fuerza en el sector salud estos pactos internacionales, Alliance for Integrity, que es la iniciativa de la GIZ alemana, Basel Institute on Governance, que es el hub internacional hoy de acciones colectivas o acuerdos éticos de colaboración, World Bank, Siemens Integrity Initiative, que Siemens, como ustedes recordarán, ha sido uno de los promotores más grandes de las iniciativas de integridad. Después del descalabro que sufrió por no tener un buen sistema de compliance, estamos hablando, por supuesto, de una época distinta, ellos le dieron vuelta 180 grados al tema y hoy son un referente en materia de integridad y de iniciativas en favor de la integridad para el sector privado. Por supuesto, hay que trabajar de manera conjunta. Los ODS, ustedes recordarán que en el ODS 17, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Pacto Mundial, el ODS 17, recordarán que es alianza público-privada. Este trabajo se tiene que hacer de manera conjunta. No hay no hay posibilidad de actividad alguna en un país que no requiera el trabajo conjunto de la iniciativa privada y del sector público. Por supuesto, también en los Objetivos de Desarrollo Sostenible encontramos el objetivo de la salud. No hay posibilidad de desarrollo económico si no hay salud. Es por eso que cada vez más podemos demostrar que la inversión en salud es eso, una inversión. No hay manera de hablar de gasto, porque si no inviertes en salud, el costo es tan alto que no puedes tener desarrollo económico. La siguiente, por favor. Recientemente, digamos que en junio de 2021, en la reunión de Naciones Unidas, se acuerda, ¿no? Se hace un recuento de cómo vamos y la verdad como planeta, pues vamos por el camino correcto, pero no a la velocidad correcta. Se hace un reconocimiento de que la corrupción en muchos países, en muchos sectores,
nos está ganando la batalla. Y es por eso que tenemos que redoblar el paso y es por eso que tenemos que actuar de manera más contundente y tenemos que actuar juntos. Ningún país por sí solo, ningún actor por sí solo puede combatir la corrupción, pero juntos podemos, y se ha demostrado que las acciones colaborativas atacan, son una buena herramienta para atacar la corrupción y también para atacar un punto que en el sector salud es importantísimo, que son las ineficiencias. Si nos señalamos como culpables, eso no resuelve los problemas. Si nos sentamos a la mesa, buscamos cuál es el problema y de manera conjunta buscamos soluciones, entonces podemos avanzar. Y es así como en este acuerdo de junio de 2021, Naciones Unidas establece que la obligación de los estados de apoyar y promover iniciativas para que las entidades del sector privado cuenten con las herramientas, tanto para mantener la competencia leal como para implementar medidas colectivas. Y estas medidas colectivas no son otra cosa que los acuerdos éticos de colaboración para prevenir y luchar contra la corrupción. La siguiente, por favor. El día de ayer, ¿no? O sea, todavía huele a pan caliente como en las panaderías de los pueblos. El día de ayer se anuncia por parte de la oficina de UNODC México, encabezada por Christian Holge y por la doctora Luz María Guzmán, se lanza a la luz, se presenta esta colaboración en integridad y anticorrupción corporativa. ¿En qué se basa esta integridad y anticorrupción corporativa? En acciones colaborativas del sector privado fomentadas desde Naciones Unidas, desde la oficina de UNODC y por supuesto con el apoyo del sector público. Entonces, primero queremos hacer un reconocimiento a la oficina de UNODC México por este lanzamiento y sabemos que la oficina de UNODC en todo Latinoamérica sigue esta línea de acción con la de colaboración de integridad y anticorrupción corporativa. La siguiente, por favor. Gracias a este impulso, las acciones colaborativas, los acuerdos éticos de colaboración van a tener el apoyo directo y necesario, por supuesto, por parte de UNODC o la Oficina de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Crimen. ¿Quiénes pueden ser parte de las acciones colaborativas en el sector salud? Todos. Como les decía, son trajes a la medida. Depende en el país en el que estemos tratando, porque este es un punto importante. Después del pacto global que se hizo, lo que se concluyó es que tiene que haber también un esfuerzo local, porque cada país tiene características distintas. Los países en desarrollo tienen características distintas, incluso entre sí. No podemos hablar de una sola característica en todos los países de desarrollo. Por supuesto, hay áreas de interés que son en común, pero tienen algunas particularidades y entonces es por eso que cada país tiene que establecer su acuerdo ético de colaboración. ¿Quién participa? ¿Quién ha participado en los que conocemos? La industria, por supuesto, tanto de dispositivos médicos como la industria farmacéutica, los distribuidores, la sociedad civil, las organizaciones de pacientes, las asociaciones médicas, y aquí empezamos con algunas distinciones. En algunos casos participan los distribuidores, las farmacias, las asociaciones de enfermeros o de otros profesionales de la salud. En algunos países participa directamente el gobierno, en otros el gobierno es un testigo de honor o se mantiene de manera al margen, no forma parte de estas alianzas, pero siempre es invitado a estas alianzas. Los hospitales, las aseguradoras, estos son actores que cada vez más están incluyéndose en los acuerdos éticos de colaboración. La siguiente, por favor. Esta lámina nos ayuda a entender quiénes tienen celebrados acuerdos éticos de colaboración o marcos de consenso, también se les llama marcos de consenso en el sector salud. Bueno, tenemos 14 en el mundo APEC
tenemos 4 en América Latina y aquí quiero destacar un punto. Estos acuerdos se empezaron a desarrollar de manera importante, es decir, se empezaron a generar como hongos en época de agua en un foro, y este foro es APEC. ¿Por qué? Porque esta iniciativa público-privada, que es la iniciativa más importante a nivel mundial de participación público-privada en el sector salud, encontró que este era un muy buen medio para hacer más eficiente el sistema de salud y generar una evolución en el mismo. Así tenemos que Perú fue el primero a nivel latinoamericana que hizo su pacto de integridad con la participación del gobierno. En 2017 le siguió Chile. Chile incluyó a todos los actores del sector, desde los distribuidores, las farmacias, el gobierno, por supuesto, la industria, las organizaciones de pacientes, las asociaciones médicas. En 2021 viene un fenómeno interesantísimo que es Brasil. ¿Por qué me parece interesante? No solo por el importante mercado que es Brasil, sino porque es la primera economía no APEC, es decir, no es parte de Asia-Pacífico, pero toma los principios APEC, toma la experiencia en la celebración de estos acuerdos éticos de colaboración en el sector salud y hace su marco de consenso brasileño. En 2022 viene México, del que me siento muy orgullosa de platicar, porque nosotros formamos parte y hemos sido co-creadoras de esta Alianza Ética por la Salud, que ya les contaré un poco más adelante cómo ha tenido una respuesta interesantísima, una respuesta de un muy buen impacto para los pacientes. Lo primero que me gustaría destacar es que es la Alianza Ética por la Salud, el marco de consenso en Latinoamérica con más organizaciones de pacientes. Las organizaciones de pacientes, las organizaciones de la sociedad civil han participado de manera muy importante en esta Alianza Ética por la Salud, y esto para mí es importante, para el sector salud y para mí como estudiosa de las acciones colectivas es también indispensable, porque entonces sí garantizamos que está el paciente en el centro. Como dice el propio logo de algunas organizaciones de pacientes, nada de nosotros sin nosotros. Es decir, no decidan por nosotros, déjenos participar, denos voz y denos voto, porque en algunas ocasiones se le da voz a las organizaciones de pacientes, pero no se les da voto. Entonces, pues sí, se toma en cuenta lo que dijeron, pero al final quien toma la decisión no son ellos. En la Alianza Ética por la Salud, en esta mesa redonda en donde las organizaciones de pacientes tienen una participación preponderante, cabe destacar que nosotros en la Alianza nos reunimos cada mes. Eso también es una razón de orgullo, y en el foro APEC en septiembre de este año, que se celebró en Washington, pudimos compartir con otros marcos de consenso esta buena práctica de reunirnos. ¿Por qué? Porque de la reunión constante es de donde nace el trabajo continuo. Si nos reuniéramos una vez al año, bueno, pues no se le da seguimiento, es muy difícil darle seguimiento, sobre todo cuando uno empieza. Este es un tip para todos estos países que tengan interés en celebrar marcos de consenso, acuerdos éticos de colaboración, que se pongan como meta una reunión cotidiana, una reunión constante entre todos los actores del sector salud, porque además esto genera, como los seres humanos somos seres sociables, pues lo primero que se genera es que intercambiamos información, intercambiamos contactos, y entonces cuando tengo una duda sobre tu sector o sobre sobre tu actividad, pues levanto el teléfono, mando un WhatsApp, te conozco, me conoces, se generan puentes de comunicación que son indispensables para ser eficientes y para confirmar nuestro compromiso, porque por supuesto todos los que estamos ahí tenemos un compromiso de poner a la ética como base, como faro, como esencia de nuestra actividad. Aquí les dejo la página si quieren conocer más sobre la Alianza Ética por la Salud. Tenemos la participación de hospitales, de asociaciones médicas, de la sociedad civil. La siguiente, por favor. Y tenemos como testigos de honor
precisamente a un ODC, a quienes además hemos empezado una plática para que sean quienes monitoreen los avances de la Alianza Ética por la Salud. De verdad, estamos convencidos de que tenemos que generar esta transparencia en lo que hacemos, en la interacción. Son invitados y además asisten a nuestras reuniones tanto representantes de un ODC como del Sistema Nacional Anticorrupción a través del Consejo de Participación Ciudadana y la Secretaría de la Función Pública, que en México es la encargada de velar por la anticorrupción. La siguiente, por favor, aquí encontrarán los logos de quienes forman parte. Aquí es donde van a ver que está desde aseguradoras, industria, hospitales, organizaciones de pacientes, asociaciones médicas. Ha sido muy interesante ver cómo en estas reuniones los médicos pueden tener una plática abierta con organizaciones de pacientes, con los hospitales, con las aseguradoras. Y esto, por supuesto, beneficia finalmente al paciente. Una regla, que es una regla sagrada en la Alianza Ética por la Salud, es que todas las conversaciones están bajo la regla de Chatham House. Es decir, se establecen los temas y no se hacen imputaciones directas de la persona que mencionó tal o cual situación. De lo que se trata es que la discusión se fortalezca y se fortalezca generando confianza entre los miembros. Por supuesto, mucha de la información que se discute en la Alianza Ética por la Salud es información pública, pero cuando salen acuerdos de ahí son acuerdos de la alianza. Por eso son marcos de consenso. Se busca consensar las actividades entre todos los actores. Digamos, primer impacto, esta Alianza Ética por la Salud la convocó Alliance for Integrity. Alliance for Integrity, esta iniciativa de la GIZ alemana, tiene dentro de sus principios que todas las actividades que realiza tienen que tener un impacto. Y a mí me gusta mucho la expresión que utilizan, que es: los números son interesantes, lo que estamos buscando es impacto. Entonces, no basta con que nos reunamos 100 aquí. ¿Cómo estamos impactando en beneficio del paciente? ¿Cómo estamos impactando en evolución del sector salud? Si tenemos esto en mente todas las reuniones, entonces, claro, lo que sale de ahí, por ejemplo, ya uno de los resultados es la prevención, las campañas de prevención que se multiplican, porque vamos a pensar que es una campaña de prevención para el diagnóstico de cáncer de mama. Bueno, pues entonces todos los que formamos parte de la alianza nos abocamos a fomentar esta campaña entre las personas que conforman nuestras instituciones y en nuestras redes sociales. Y así les podría dar muchos ejemplos de lo que se está generando ahora, por ejemplo, con la tragedia que tenemos en Acapulco, en México. También la alianza, de manera inmediata, en un WhatsApp podemos hablar con médicos, con hospitales, con aseguradoras, con organizaciones de la sociedad civil y, por supuesto, seguir la guía que ha marcado la Cruz Roja, por ejemplo. La siguiente, por favor. ¿Cuáles, como conclusiones? Los acuerdos colaborativos son un medio, primero, para generar confianza. Yo no puedo trabajar de manera eficiente con otros actores del sector salud si no los conozco, si no tengo confianza en ellos. Y la confianza se genera con la actuación consistente, a través de la actuación consistente. La única manera de ganarme la confianza de otros actores del sector salud es actuando de manera consistente. Pero para eso necesitamos conocernos. En un país como México, de 120 millones de habitantes, podrán imaginarse que el simple hecho de sentarse a la mesa y conocerse y ver cuál es la cara de la industria de dispositivos médicos, de la industria de farmacéutica de innovación, de la industria farmacéutica de genéricos. ¿Cómo se llaman? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su correo electrónico? ¿No? Información que, aunque es pública, se pierde en un mar de información en las redes. Entonces, en esta alianza, lo primero que hicimos fue, oye, vamos a poner una lista, por ejemplo, de los contactos de las líneas, de los hotlines o de las líneas éticas.
una cosa importante que se me olvidaba platicarles es que nosotros en los marcos de consenso o todos los marcos de consenso tienen características específicas. Por ejemplo, en el caso de la Alianza Ética por la Salud, la característica específica es para entrar tienes que tener publicado un código de conducta o un código de ética. Como ustedes saben, los códigos de conducta establecen conductas y normas, los códigos de ética establecen valores. ¿No? Me parece que los códigos de ética son un nivel más avanzado respecto a los códigos de conducta, pero basta con un buen código de conducta para que podamos hablar de una empresa, de una institución comprometida con la integridad. El otro ticket de entrada o boleto de entrada es que tengas un sistema de denuncia. Porque cuando no hay sistemas de denuncia, cuando no abres espacio para el famoso speak up o la famosa denuncia, entonces es difícil que tu programa de integridad se mida, ¿no? Se mejore, ¿no? Puede ser que tengas un código de ética, pero nadie lo conoce, nadie lo sigue. Y la única manera que tenemos de cerciorarnos de que es un documento vivo es precisamente a través de un sistema de denuncia. Se comparten buenas prácticas, pero se comparten buenas prácticas no desde la industria a los médicos o de los médicos a los pacientes, sino de pacientes a pacientes, de organizaciones de pacientes a organizaciones de pacientes, de médicos a médicos, de industria a industria. Es decir, en la industria tenemos para compartir buenas prácticas para toda la cadena de valor, para toda la cadena de suministro. De las organizaciones de pacientes se busca que del mismo país o de otros países compartan buenas prácticas entre organizaciones de pacientes. En algunos marcos de consenso, por ejemplo, en el marco de consenso mexicano, tenemos también la participación de la academia. Contamos con la participación de la Universidad de Nuevo León y de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué llamamos a la academia? Porque consideramos que la academia es quien debe regir esta transmisión de buenas prácticas, sobre todo entre de médicos a médicos, de organizaciones de pacientes a organizaciones de pacientes. Y en la industria, bueno, pues lo que buscamos fue Alliance for Integrity, tiene un programa muy interesante que se llama DEPE, que es de empresas a empresas, y es cuando las empresas globales, las empresas que tienen más infraestructura, ayudan a las empresas que son más pequeñas o que son familiares a implementar manuales y políticas de integridad que funcionan. Promover que siga existiendo la interacción, por supuesto, tenemos que interactuar. Es en beneficio del paciente y es para la evolución del sistema de salud que tenemos que hablarnos todos, los médicos con la industria con el gobierno, la industria con la academia con los médicos, las organizaciones de pacientes con todos, y así elevar los estándares éticos entre los actores del sector salud. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues con esto termino mi participación abierta a preguntas, a inquietudes. Espero haber podido compartir con ustedes desde mi experiencia y desde los conocimientos de la academia que he recibido, poder transmitirles que hacer pactos de ética, hacer marcos de consenso en el sector salud es lo mejor que podemos hacer para nosotros, porque todos al final somos o tenemos el potencial de ser pacientes, y esto tiene como base, esta iniciativa tiene como base el proteger y promover el bienestar del paciente. Muchas gracias, querida Tere, por tu presentación súper interesante, sobre todo por las iniciativas que nosotros, digamos, todos los actores del sector salud podemos poner en marcha para lo que es, digamos, implementar mejoras en nuestros sistemas de salud que al final del día beneficien al paciente. Y en esta sesión invitamos ahora a nuestros participantes, los que gusten abrir su micrófono para plantear sus preguntas, interactuar un poquito aquí con nuestra panelista, pues sean bienvenidos. Mi colega Jorge y yo pues estaremos planteando algunas preguntas que hemos recibido a través del chat de preguntas y respuestas. Y aquí inicio con una, a propósito de que nuestro foco es el paciente. Nosotros hacemos todo lo necesario para beneficiar al paciente.
¿Cómo estos pactos de integridad, esta adopción de normas de buenas prácticas, en su experiencia, impactan en beneficio de los pacientes? Ahí creo que mencionaste algo, Tere, ¿no? De la sinergia que se pueden hacer con campañas, pero a nivel quizás entendería que quiere enfocar la pregunta, ¿no? A nivel de qué tipos de impacto para subir la vara del acceso que tiene el paciente a sus terapias. Háblanos un poquito de eso, por favor. Con mucho gusto. Mira, primero, desde la academia hicieron presentaciones, hacemos presentaciones del sistema le llamamos el camino del medicamento, ¿no? El camino del medicamento y el camino del paciente. Es decir, cuando yo soy paciente, ¿a qué me enfrento? En el caso particular de México, tenemos un sistema de salud absolutamente fragmentado. Esto implica un reto para el paciente que no sabe primero a dónde acudir y cómo tener acceso al sistema de salud. Esto que pareciera fácil se torna complicado. Entonces, la academia ha estado dando cursos en la Alianza Ética por la Salud para explicarle al paciente cómo está el sistema de salud, que no de manera lo más coloquial posible, lo menos técnico posible, a efecto de que los pacientes y las organizaciones de pacientes conozcan cómo deben caminar en este sector. Y luego, ¿qué necesita un medicamento para llegar a el paciente? ¿Cuál es todo el proceso, este camino del medicamento? Y entonces hemos tenido expertos también que plantean cuál es este camino del medicamento. ¿Qué se logra? ¿Cómo se impacta? Bueno, está bien saberlo, pero el siguiente paso es cómo lo mejoramos, porque siempre en este camino del paciente y en este camino del medicamento hay áreas de mejora. Y entonces esto ha generado una actividad. El marco de consenso trabaja a través de grupos de trabajo, valga la redundancia, ¿no? De comisiones de trabajo, de grupos de trabajo. Y entonces tenemos un grupo de trabajo dedicado precisamente a mejorar estas áreas del medicamento, del camino del medicamento y del camino del paciente. Le llamamos el sistema de salud 180 grados, ¿no? Y este 180 grados es qué tenemos que hacer para acabar con las ineficiencias, dónde se está atorando el sistema. Y entonces, pues trabajemos juntos. Aquí están los médicos, aquí están las aseguradoras, sobre todo desde el sector privado, que es donde podemos actuar de manera inmediata. Y luego, ¿cómo esto puede influenciar una política pública? Oye, aquí estamos viendo que hay un área importante. Por ejemplo, ¿no? Les voy a poner, bueno, mientras las mujeres reciben sus tratamientos, las pacientes reciben sus tratamientos, muchas veces no tienen con quién dejar a sus hijos. Y a veces hay hijos pequeños. Entonces, lo primero que hicimos fue señalar ese punto para que entonces podamos influir en una política pública para que las mujeres, mientras reciben tratamientos, pues tengan, ¿no?, la tranquilidad de que sus hijos están bien atendidos, bien cuidados. Cabe destacar que la Organización Mundial de Salud nos enseña que el 90% de los pacientes son acompañados por una mujer. Entonces, esto ha generado otro grupo de trabajo que es acceso a la salud con equidad de género. ¿Por qué? Pues porque resulta que las mujeres, para poder atender a los pacientes, necesitan flexibilidad de horario. Y esto en ocasiones las saca del sistema formal de la economía y las pone en un sistema informal. Entonces, ¿cómo se ha generado impacto en el paciente? Primero, dándoles las herramientas, tanto de conocimiento como de actuación y liderazgo para mejorar el sistema de salud. Por supuesto, a través de la prevención, el que estas campañas de prevención sean un trabajo no solo voy a poner la más importante, la Cruz Roja, ¿no? Estas campañas de prevención que maneja la Cruz Roja son fomentadas ya desde las asociaciones médicas, desde la industria, desde las organizaciones de pacientes y, por supuesto, a través de aseguradoras y hospitales. Este es otro de los ejemplos que tenemos. El tercero, que para mí es el más importante, es esta interacción de organizaciones de pacientes a nivel mundial, ¿no? Meris, tú fuiste testigo ahora en septiembre cómo organizaciones de pacientes de Canadá intercambian información con organizaciones de pacientes de México. Al final, ¿no?, las fronteras no son tan claras cuando estamos hablando de enfermedades. Y entonces vemos que hay prácticas que han hecho, por ejemplo, la Asociación de Diabetes de Canadá, que son
apoyadas o que pueden beneficiar a las organizaciones de pacientes de diabetes en México y viceversa. ¿Qué estamos haciendo en México como buenas prácticas que le puede servir? Lo mismo sucede a las organizaciones de pacientes en otros países. Aquí vale la pena destacar que la joya de la corona en materia de marcos de consenso se lo lleva a Australia. Australia tiene, digamos que es nuestro líder en este sector y estuvieron representantes tanto de organizaciones de pacientes como de asociaciones médicas en mesas de trabajo en donde se sentaban y compartían buenas prácticas. Me parece que este es uno de los mejores impactos que se logra. Tere, muchas gracias por la respuesta. Estamos quedándonos sin tiempo. Tenemos algunas felicitaciones en el chat. Muchas gracias a Max, a Luis. Y tenemos 3 preguntas. La primera, ojalá nos dé tiempo de atender las 3. La primera te dice Luis Padilla que te felicita por la elocuencia y la clara definición de conceptos. La pregunta es, ¿el compliance de una organización debe de incluir los procesos de interacción con toda la cadena de proveedores? Sin duda. Sí. O sea, la respuesta es muy corta, es sí, precisamente los códigos de ética se hacen después de un mapeo de riesgos. O sea, cada institución, y aquí voy a hablar de la industria farmacéutica contestando a la pregunta, la industria farmacéutica, como todos los negocios, tiene un apetito por el riesgo. Está bien, rompamos paradigmas, está bien que la industria, que la empresa tenga un apetito por el riesgo. Si no lo tuviera, no sería empresa, no sería industria. Entonces, pero el trabajo es que ese apetito por el riesgo esté primero mapeado y luego protegido, ¿no? Oye, está bien, ¿no? Tú vas a generar algo de riesgo, pero ¿en dónde no puedes tener riesgo? Bueno, en donde tenga un impacto contrario a tu reputación y donde tenga muy alta posibilidad de suceder, ¿no? Estos serían los 2 ejes que tenemos. ¿Qué tan posible es que suceda y qué tan importante o qué tanto impacto puede tener? Oye, esto me impacta durísimo porque se me cae la reputación y se me cae la reputación y se me cae, entre otras cosas, para las empresas públicas, se me cae el valor de la acción. Entonces, cuando hablamos de ética, hablamos de negocios. Entonces, como tengo que cuidar eso, y por otro lado está en mi ADN, quiero que la gente confíe en mí, quiero que la gente opte por mi marca. Entonces, tanto los médicos como los pacientes opten por mi marca. ¿Cómo genero eso? Con buena reputación. ¿Qué tengo que cuidar? Bueno, mi interacción con los médicos tiene que ser respetando su independencia de criterio. Mi actuación con las organizaciones de paciente tiene que ser sin condicionarlas a nada, respetando la independencia de criterio. Una vez que hago este mapeo donde digo, mira, mi interacción puede tener riesgos en estas áreas, por supuesto, esas áreas son las que se reflejan en el código de ética. Pues por eso tan importante que no se copie el código de ética del vecino. Mi código de ética tiene que reflejar, y el código de ética de la industria farmacéutica, por supuesto, refleja las posibles interacciones, que son áreas de riesgo, con el gobierno, con las asociaciones médicas, con las asociaciones de pacientes, con los investigadores. Eso es lo que va a decir mi código de ética, derivado de un buen mapeo. Clarísimo, muchas Gracias, gracias. Tere. Gracias, Tere. Ahí seguimos recibiendo preguntas en el chat. Les indicamos que las que no nos dé tiempo a responder, pues estaremos enviándoles esa respuesta vía correo electrónico, pero creo que nos quedan unos minutos. Aquí tengo a Eduardo Hernández, vicepresidente de la Fundación Amigo Como Tú, que nos levantó la mano. No ha puesto su pregunta en el chat, pero ahí le invitamos a poner esas preguntas ahí. Felicitamos y también agradecemos la participación de nuestros amigos y colegas representantes del ICS de Guatemala, del Ministerio de Salud Pública de Dominicana, también de Panamá, Costa Rica, y todas las asociaciones de pacientes también que visualizamos aquí participando en este importante foro. Aquí, Tere, a ver si nos da tiempo a responder otra preguntita. Dice un participante, ¿qué medidas recomiendan que pueden quedar plasmadas o que se puedan implementar al momento de incumplir el pacto? Es muy buena pregunta y la agradezco. El tema de las sanciones, si bien es importante y no hay manera de fomentar la integridad si no hay sanciones, recordarán el chat de la primera diapositiva y depende en dónde estemos. Si ya estamos en el más desarrollado, que es una coalición de certificación, donde ya estamos certificando, estamos emitiendo una certificación a los que forman parte de esta coalición, bueno, pues por supuesto la sanción puede ir desde
que además yo sugiero que las sanciones siempre empiecen por apercibimiento, ¿no? Eso es como la bandera, la amarilla, pero si la infracción es grave, irse directo a una sanción. Y esta sanción puede ser, por supuesto, una multa, ¿no? Pero también puede ser una sanción pecuniaria. Pero me parece que la sanción más importante es el ostracismo, es sacarlo de este grupo y sacarlo pública y notoriamente. Decir, sabes que tú no puedes jugar en esta cancha porque en esta cancha estamos jugando de manera íntegra. Y entonces el que no puedas participar y el que se haga esa sanción, normalmente es una sanción suficientemente fuerte para que otros tomen acciones. Por ejemplo, si nosotros lo sacamos porque consideramos que no es íntegro, pues va a ser difícil que el gobierno contrate con él o con ella, ¿no? Con esta institución. Entonces, hay sanciones que se derivan de la sanción de eliminarla de este pacto. Gracias, Tere. A ver si nos da tiempo para responder una ultimita. Tengo varias más súper interesantes. A ver, dice aquí, en su experiencia en los otros países, ¿cuál ha sido esa acción o esa actividad? ¿O qué fue eso que realmente movió la aguja para poder hacer realidad el pacto de integridad, perdón? Y planteo la otra de una vez que creo que la puedes responder junta. Dice, ¿cuáles son los actores que son fundamentales para poder implementar un pacto de integridad? Muchas gracias. Primero, fundamentales en este nivel de desarrollo, las organizaciones de pacientes. El paciente al centro. Nada del paciente sin el paciente. Esa para mí sería la indispensable. Una natural, no hay manera que la industria farmacéutica de innovación no se sume, ¿no? Se ha sumado en otros países, se han sumado a nivel global, es una iniciativa de la industria. Entonces, no hay manera que la industria de innovación no se sume, no se suma. Y creo que el que toda la industria se suba, pues nos ayuda, ¿no? Eso yo diría que son de las indispensables. Ahora, el nice to have, como dicen, ¿no? El que sería bueno tener. Bueno, por supuesto, academia, por supuesto, distribuidores, ¿no? Toda la academia, distribuidores, farmacia, y el gobierno siempre es bienvenido. En temas de corrupción, en temas de integridad, para bailar tango se necesitan dos. Muchas veces nos señalamos, sector privado y sector público, como es que allá hay corrupción. La verdad es que cuando hay corrupción es que los dos estamos participando. Entonces, también los dos somos parte de la solución. El que el gobierno entre, o por lo menos esté como testigo de estos pactos de integridad, sepa qué es lo que a qué nos estamos comprometiendo y nos exija cuentas. Oye, tú te comprometiste públicamente por comportarte, pues hazlo, ¿no? Pues, cumple con ese compromiso. Y el gobierno depende de, por ejemplo, en algunos países entra la Secretaría de Economía o el Ministerio de Economía, en otros el Ministerio de Salud, en otros el Ministerio encargado de Anticorrupción. O sea, el gobierno, cuando hablamos de gobierno, sobre todo cuando tenemos países que tienen una organización federal, hablamos de gobiernos federales y de gobiernos estatales. Entonces, es importante mantener la puerta abierta. Yo sugeriría siempre dejar una silla para el gobierno que puede haber firmado o ser testigo, pero siempre tenga una silla como testigo de honor. ¿Y qué es lo que mueve la aguja? Dos cosas, ¿no? Como decíamos, la zanahoria o el látigo. A veces es el desastre, ¿no? Tenemos una pandemia como la de COVID-19, los sistemas de salud colapsaron. Eso fue lo que en nuestro caso movió la aguja. Todos dijimos, tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer diferente. La otra es, pues, el incentivo de que sea la evolución de nuestro sistema de salud, que tengamos esta conciencia de que todos somos pacientes y que tenemos que trabajar de manera conjunta en el desarrollo de la integridad, en la interacción de todos los actores del sector salud. Esos son los dos, digamos, incentivo y látigo. Es cuando ya no te queda más y no te queda más que hacerlo, o cuando estás convencido que hay que hacerlo de manera sostenible por el bienestar de la gente. Muchas gracias, mi querida Tere. Gracias, Jorge, por acompañarme aquí en esta sesión de preguntas Un y placer, respuestas. gracias a ustedes. De verdad que tenemos otras inquietudes, pero ya estamos sobre el tiempo, perdón. Elvis, gracias por tu acotación. Dice, buenos días, felicitaciones por esta interesante ponencia. Gracias por los conocimientos compartidos, serán de mucha utilidad. Y nada, ya ha llegado el tiempo, estamos 3 minutos pasados. Esto va a quedar grabado, lo vamos a compartir con todos ustedes. Los que no pudieron atender, pues tendrán la oportunidad de
de verlo más adelante. Así es que muchas gracias nuevamente a nuestra panelista estrella del día de hoy por estos interesantes conocimientos. Gracias, Jorge, por tu apoyo. Y nada, hemos llegado al tiempo programado para esta actividad. Las preguntas, como les dije, que no fueron respondidas, le mandaremos por cuestiones de tiempo su respuesta por correo. Y en nombre y representación de la industria farmacéutica de investigación y desarrollo, agradecemos a los actores del sector público y privado, a las asociaciones de pacientes, a la academia, a los profesionales de salud que nos acompañaron en el día de hoy, a los representantes también de las industrias farmacéuticas nacionales e internacionales y a nuestros estimados panelistas y moderador Jorge y Tere, así como al público presente en general. En Fedefarma realmente creemos firmemente en la importancia del trabajo en conjunto con todos los actores del sector, viéndonos como aliados para el fomento de las buenas prácticas, la adopción de marcos éticos y normas de integridad que permitan el acceso a la innovación y se traduzcan en mejoras a los países de la región y en beneficio de los pacientes. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter y YouTube, como Fedefarma y en nuestro sitio web www.fedefarma.org para obtener más información de nuestras normas, eventos y huellas de la región. Nuevamente, gracias por su participación y gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Feliz Muchas día. gracias. Buen Feliz día. día.